Les comentaba que esto tiene que ver con los modos de direccionamiento del 8051 y pues habrá que recordar el formato de las instrucciones de cómo las presenta Intel para el caso de este microcontrolador. Como podemos observar en la imagen, se ve la instrucción donde aparece el mnemónico y aparece el operando o los operandos. También recordaremos que en el caso de los operandos, pues del lado izquierdo de la coma que separa los operandos, tendríamos lo que es el destino y del lado derecho lo que conocemos como fuente. Es decir, la operación que en este caso se coloca de ejemplo como la suma, encontramos que nosotros necesitamos dos operandos para poder realizar la suma. En este caso, Rn y A. Se realiza la suma con los valores contenidos en estos registros y el resultado se almacena en el acumulador, que en este caso sería el destino. Entonces, esa es simplemente la notación para indicar cuál es el registro donde dejamos nosotros finalmente el resultado de alguna operación que así lo requiera. Y bueno, eso es solo para recordar el formato. Vamos a revisar lo que serían los modos de direccionamiento. En el primer caso tendríamos lo que serían el direccionamiento por registro. Como pueden ver en este caso, la operación es la misma que usamos en el ejemplo. Tenemos como operandos el acumulador y algunos de los registros desde R0 a R7, que en este caso está simplificado como Rn, y obviamente estaríamos haciendo nosotros la suma del acumulador con cualquier contenido de estos registros, donde el resultado, como ya lo explicamos, va a parar ahí al acumulador. Este modo de direccionamiento implica que se utilicen registros cercanos al procesador. Por eso se le llama direccionamiento por registro. Deben de ser registros cercanos al núcleo. Esa es la clave para poderlos identificar. Regularmente, cuando se trata de un direccionamiento de este tipo en arquitecturas von Neumann, como la que estamos viendo ahora, son registros que siempre vamos a encontrar numerados así, como R0 a R7, R0, R15, R0 hasta R31, etc. En algunos otros micros podrían venir como registros de propósito general, que es otra forma de indicarlos. Recuerden que este tipo de registros tienen una característica especial. Con ellos también se pueden hacer operaciones muy similares a las que se hacen en el acumulador, pero habrá al menos una que no se pueda hacer como la hace el acumulador. Y eso marca la diferencia. Entonces, eso nos permite establecer la distinción entre acumuladores y registros de propósito general. Entonces, esto es simplemente para comentar un poquito más acerca del modo de direccionamiento y establecer de alguna manera algún tip de cómo distinguirlos. Bien, la siguiente tiene que ver con los modos de direccionamiento directos. En el caso de estas instrucciones en particular, lo que hacemos es en el operando, que en este caso sería la fuente, contiene un valor. Ese valor tiene que ver con una dirección de memoria RAM. En dicha dirección seguramente encontraremos el valor que utilizaremos para sumarlo con el acumulador. Y el resultado se almacenará, como lo dice esta propia instrucción, en el acumulador. Quiere decir entonces que el operando fuente es una dirección de memoria RAM y depende obviamente de la cantidad de memoria RAM que tengamos en el dispositivo y el direccionamiento que se permita para hacer este tipo de operaciones. Se le llama directo porque se indica en la propia instrucción la dirección de memoria a la que tenemos que accesar para recoger el dato, hacer la operación y finalmente producir un resultado. Es diferente de la anterior porque obviamente sabemos que los registros CRN se encuentran también en la memoria RAM. Sin embargo, tienen una operación diferente al de una memoria RAM. La memoria RAM, ustedes recordarán, solamente se puede utilizar para almacenar información,
no podemos hacer operaciones con la información que está en RAM. Tenemos que ir por el dato, llevarlo al acumulador y luego así hacer una operación y tal vez nos interese regresar la información a la memoria RAM. No así con los registros CRN. Los registros CRN en algún momento pueden ser fuente y destino de alguna operación. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una de las diferencias importantes entre lo que sería el direccionamiento por registro y direccionamiento directo. Y bueno, es importante mencionar esta diferencia para poder distinguir, por supuesto, un modo de direccionamiento del otro, sobre todo por la confusión que existe al observar que los registros RN se encuentran también en el mapa de memoria de datos, que corresponde obviamente a lo que conocemos nosotros como RAM, ¿verdad? A continuación vendría el modo de direccionamiento indirecto. En el caso de este modo de direccionamiento, lo que se nos especifica en el operando fuente no es un dato, sino la dirección a donde tengo que ir por el dato. Es decir, es como si le preguntara a una tercera persona si me puede proveer de cierta información y al final él me dice que vaya con otra persona a buscarla. Entonces, es algo similar, una analogía que nos puede ayudar a resolver este modo de direccionamiento. Característica de las instrucciones se distinguen por la arroba. Primero es la arroba y luego se hace la indicación de cuál es el registro a donde yo voy a ir a buscar la información. ¿Sí? Recuerden, la información no está ahí. Es decir, R0 no nos da el dato. Nos va a dar la dirección a donde tengo que ir a buscarlo. ¿De acuerdo? Y algo importante, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de modos de direccionamiento, en este microcontrolador en particular, se utilizan R0 y R1 solamente para manejar este modo de direccionamiento. Así es de que se facilita aún más en este microcontrolador determinar el modo de direccionamiento. Bien, una característica que es muy distintiva de este microcontrolador. ¿Qué pasaría si fuera otro dispositivo que no fuera el de la familia 8051, donde manejamos el modo de direccionamiento indirecto? ¿Cómo podríamos identificar este modo? Pues si se dan cuenta, el registro 0 y el registro 1 los estaríamos utilizando como registros punteros o apuntadores o como registros de referencia. Estos tres nombres los utilizamos para indicar la misma situación. Entonces, si hay un puntero o hay un apuntador o un registro de referencia que me indique a dónde tengo que ir por la información, entonces estamos hablando de direccionamiento indirecto. Y bueno, de esta manera tenemos tres modos de direccionamiento: registro, directo e indirecto. Vamos a revisar lo que sería el modo de direccionamiento inmediato. En este modo en particular es muy sencillo de identificar porque en el operando fuente encontraremos que lo que se coloca es el dato. Es decir, no está en un registro, no tengo que ir a buscarlo a ninguna parte. En la propia instrucción estoy alimentando el dato. De tal suerte que la operación simplemente pues toma la constante y hace la operación debida con el otro operando si es que lo tiene y se resuelve en la propia instrucción. En el caso de los ensambladores para el MCS 51 y para muchos otros, es muy común encontrar que el símbolo de número o gatito, como le llamamos algunos, identifica la constante. Entonces, también es muy fácil de identificar el direccionamiento inmediato, sobre todo cuando ya lo estamos trabajando en un programa tipo ensamblador. Para otros microcontroladores cambia la notación y en vez de utilizar el gatito se utiliza el signo de pesos. Por eso es muy importante saber y conocer qué tipo de ensamblador estamos manejando y leer su manual de instrucciones porque manejan las constantes con diferentes símbolos. Por ejemplo, hay algunos otros
donde efectivamente se utiliza el gatito para definir lo que viene a ser la constante, un dato, mientras el signo de pesos podría indicar una dirección. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. En el caso del 8051 es ampliamente difundido que el símbolo de gatito pues define una constante. Así es de que ahí no vamos a tener problema para identificar. Bien, entonces aquí la instrucción característica será el move a, gatito 0FEH. Esto nos estará indicando entonces un traslado de información de una constante específicamente que es FE en hexadecimal hacia el acumulador. En el caso del modo direccionamiento relativo, se hace esta referencia a relativo porque depende de la posición de memoria en donde se encuentren. Regularmente vamos a encontrar que estos modos de direccionamiento están señalados para todas aquellas instrucciones que tienen que ver con saltos, pero son saltos que se pueden hacer hacia adelante, es decir, avanzando en las direcciones de memoria de programa o retrocediendo de ellas desde el punto donde se encuentran. Así, por ejemplo, encontramos la instrucción SJMP display, que en este caso estaría mandando llamar estaría realizando un salto corto a una rutina que se llama display. La rutina deberá estar dentro de un rango de 128 bits del punto de donde se está haciendo el llamado. Quiere decir que puede estar 128 ubicaciones hacia atrás máximo y 127 direcciones hacia adelante máximo. ¿Qué pasa si la función display se encuentra fuera de este rango, es decir, más allá de esta distancia con referencia al punto donde se está haciendo el salto? Pues el micro se va a perder. Vamos a provocar un volcado en la operación y entonces el micro estará ejecutando una rutina muy diferente, simplemente porque no alcanzó a llegar. Este salto entonces no es exclusivamente de 8 bits, son 7 bits con signo. ¿Sí? Por eso el menos y el más. Eso nos permite obviamente ir hacia adelante o ir hacia atrás. A continuación tendríamos lo que serían los saltos absolutos. En este caso no hay una distinción de si va hacia adelante o si va hacia atrás. Por eso se le llama absoluto. No hay un signo que delimite el punto de referencia donde yo me encuentro. Simplemente se dirige a una dirección específica, cualquiera que sea dentro del mapa de memoria. Por lo regular, estas instrucciones van acompañadas con la letra A al principio, como es el caso del ACAL y el AJMP, que son dos de las instrucciones características. Obviamente la primera es un llamado absoluto, la segunda es un salto absoluto. Recordarán que en el caso del salto, pues es simplemente dirigirse a una posición de memoria y continuar con la ejecución a partir de ahí, a lo que le llamamos bifurcación. También en el caso del llamado, pues es llamar una función, concluir con la operación que hay en ella, viene un retorno y continuamos justo una instrucción después de donde se llamó. Entonces son las diferencias. Una tiene regreso y la otra no. En este caso, como ya lo mencionamos, justo se trata de ir a la posición de memoria que se especifica, sin importar si es hacia atrás o es hacia adelante. La cantidad de bits que se utilizan para el direccionamiento pues tiene que ver con toda la capacidad de memoria que se le puede dar. En este caso puede haber otras instrucciones que tengan incluso todavía saltos más lejanos. Entonces se hace una separación de los modos de direccionamiento como puede ocurrir con este microcontrolador. De tal suerte que el ACAL aquí, por ejemplo, está concentrado a 11 bits. Y bueno, ese será el límite del salto posible a realizar. Si hay instrucciones que nos permitan manejar 16 bits de dirección, seguramente vamos a separar este direccionamiento absoluto por uno que nos permita ir más lejos, que en este caso vendría a ser el direccionamiento largo. Y bueno, se distingue por la precedencia de la letra E antes del mnemónico. Y bueno, estas letras nos permiten entender
que el alcance en cuestión de dirección pues ya no se limita a una zona de memoria, sino que puedo hacerlo incluso del origen de la memoria, es decir, de la dirección 0 hasta la última posición de memoria que tenga como memoria de programa. Sin importar la tecnología, por supuesto, si es ROM, PROM, EPROM, doble PROM o Flash. Básicamente se tratan de saltos de 16 bits, lo que nos permite manejar la totalidad de la memoria que puede direccionar este microcontrolador. Entonces, de esa manera direccionamos un salto absoluto de uno largo. Tienen que ver solo con la longitud y hay solamente esas limitaciones. Regularmente, cuando tenemos estos dos modos de direccionamiento, al direccionamiento absoluto, como lo vemos limitado con respecto al largo, obviamente por la cantidad de bits, entonces encontramos que la memoria, aunque no está segmentada, es decir, no está dividida en páginas específicas, por la cantidad de direcciones que maneja el formato de direccionamiento absoluto, podría decirse que sí las tenemos. Sin embargo, la memoria es continua. En cualquier punto, con el modo de direccionamiento largo, puedo acceder a cualquiera de las páginas sin mayor problema y sin tener que hacer ninguna otra maniobra de control para cambiar de página. Viene el direccionamiento indexado. El direccionamiento indexado es similar al modo de direccionamiento indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el modo de direccionamiento indexado ocurrirán dos cosas posibles. Una, que tengamos un registro que se llame apuntador o que se llame índice. Y básicamente con esto le podemos llamar ya direccionamiento indexado. ¿Cuál es la diferencia con el modo de direccionamiento indirecto? La cantidad de bits que maneja el registro apuntador o el registro índice o el registro que conocemos como indexado. En este caso tenemos una instrucción donde se utiliza como operando el data pointer y el acumulador. El data pointer en este caso es un registro que puede ir a los 16 bits. Entonces eso nos permite pues tener una referencia de memoria mucho mayor que cualquiera que nos pueda ofrecer con un registro de 8 bits, como es el caso del modo de direccionamiento indirecto con R0 y con R1. Y bueno, también aquí se cumple la otra condición. Tenemos un registro específico para poder manejar el modo de direccionamiento indexado. Aquí podemos observar que también se utiliza la arroba. Por eso era importante aclarar cuál es la diferencia entre uno y otro. En este caso, la operación que realiza el lado derecho del operando es un poco más compleja que en el caso del direccionamiento indirecto. Aquí vamos a tener que hacer la suma del data pointer o puntero de datos más el contenido del acumulador. La suma de estos dos valores, la suma del contenido del data pointer más la suma del contenido del acumulador, resulta en la dirección a donde voy a ir a buscar el dato dentro de una ubicación de memoria. A esto se le llama dirección efectiva, que es otro concepto que debemos de manejar. Y una vez que conocemos la dirección efectiva, como lo indica esta instrucción, pues voy a tomar la dirección como referencia para encontrar el dato, tomo el dato y lo deposito finalmente en el acumulador. Debe de quedar claro que al estar la arroba y el acumulador, esto nos debe indicar una dirección. Del lado izquierdo tenemos un dato. Esto en algunas ocasiones nos confunde, entonces creo que identificar claramente la existencia del arroba como símbolo para el modo de direccionamiento tanto indirecto como indexado, pues ya es de gran ayuda. En segundo lugar, la diferencia entre indirecto e indexado, recordémoslo nuevamente. Primero, la longitud del registro. Los indirectos suelen ser registros menores a los que se manejan en el indexado. Y lo comento porque obviamente hay microcontroladores de 32 bits y pasa lo mismo. Podemos tener un registro indexado de 32 bits mientras tengo un registro para el direccionamiento indirecto con solo 16 bits.
que es algo común. Entonces, esto ya establece una pequeña diferencia. La longitud del registro que se utiliza como apuntador para ir a buscar la información. Y bueno, esos serían los modos de direccionamiento que este microcontrolador en particular tiene. Por supuesto, todas estas modalidades de modos de direccionamiento, ustedes se preguntarán cuál será el objetivo de separar las instrucciones en estas modalidades. Bueno, en una arquitectura von Neumann podemos identificar la potencia de proceso de un microcontrolador justo por el tipo de instrucciones. Entonces, esa es una clasificación por el tipo de instrucciones que se realizan. Y aquí vamos a encontrar las instrucciones que son de tipo aritméticas, es decir, donde se hacen las operaciones de suma, resta, multiplicación, división o cualquier otra operación aritmética que la LU pueda ejecutar. Tenemos operaciones lógicas, por supuesto, las operaciones AND, OR, XOR, la NOT. Y bueno, con estas podemos hacer las complementarias. Otro tipo de operaciones lógicas tienen que ver con las que intervienen con desplazamientos de los bits al interior de los registros. Y es aquí donde hablamos de rotaciones, desplazamientos a la izquierda, desplazamientos a la derecha, desplazamientos y rotaciones con la utilización del acarreo a la izquierda o a la derecha. También tenemos desplazamientos aritméticos en donde es muy importante el uso del signo y bueno, en este caso el signo no sufre ningún desplazamiento, se conserva dentro del propio registro. El signo, como recordarán, lo mantenemos siempre en el bit más significativo. Entonces, ahí tenemos este tipo de instrucciones. Luego vendrán las instrucciones que nos permiten trasladar la información. Y una de las instrucciones muy claras aquí es el move. Y luego tenemos instrucciones que nos permiten realizar bifurcaciones en los programas. Y tenemos los jump y tenemos los call. Y luego vendrán un tipo de instrucciones a las que le llamamos misceláneas. Todas aquellas instrucciones que no podemos darle una clasificación en las anteriores que ya mencioné. Y aquí entra perfecta y claramente una instrucción que todos ustedes ya identifican, que es el NOP. ¿Sí? Bueno, esas son las instrucciones clasificadas por tipo. Ahora, en el caso de los modos de direccionamiento, pues nos refleja con qué facilidad el procesador puede traer información de un lugar, hacer el procesamiento y llevarlo a otro lugar. Entre más modos de direccionamiento tenga una arquitectura von Neumann, se supone una arquitectura mucho más potente. ¿Por qué? Porque también tiene más instrucciones, tiene más capacidad para llevar y traer la información y, por supuesto, para hacer modos de direccionamiento indexados mucho más complejos que nos permiten ir prácticamente a la totalidad de la memoria, aun cuando la memoria sea extremadamente grande. Y bueno, eso facilita el que se pueda ir a buscar la información a cualquier lugar. Sobre todo, también la parte que tiene que ver con la operación matemática, aritmética, que en muchas ocasiones hacemos las operaciones cerca del procesador, del núcleo, con la LU, y regularmente estos resultados, pues buscamos que también sean regresados a la memoria RAM. En muchas ocasiones esto no es posible y tendrán que quedarse dentro de los registros cercanos al procesador. Y por lo tanto eso implicará otro movimiento. Bueno, si algún procesador tiene un modo de direccionamiento que nos permita esta capacidad, también incrementa su potencia de cómputo al señalar este tipo de modos de direccionamiento. Entonces, básicamente, los modos de direccionamiento reflejan la potencia de un procesador a nivel de las instrucciones mediante la clasificación de las mismas. ¿Sí? Por eso estudiamos estos modos de direccionamiento. Comentando acerca del set de instrucciones con el PIC16F84. Y en este caso, pues nos vamos a dar cuenta que hay una característica importante. Primero, el micro que estábamos revisando anteriormente es von Neumann.
Este que estamos revisando ahora es Harvard. Entonces ya desde el punto de vista arquitectónico, en cuestión de conexionados, de buses y demás, son diferentes. Por lo tanto, esto pues presenta un tipo de instrucciones distintas a las que tenemos en el caso del 8051. ¿Qué tan diferentes son? Bueno, para empezar, todas las instrucciones en este microcontrolador tienen una longitud de 14 bits. Así es de que no importa qué tipo de instrucción sea, se almacena en una sola dirección, ya que la memoria de programa tiene la misma longitud de 14 bits. A diferencia del 8051, pues como ya lo platicábamos, tendremos instrucciones que requerirán 1, 2, 3 o hasta 4 espacios de memoria para poder almacenar una sola instrucción, y allá la memoria se considera de 8 bits de longitud. Entonces, para empezar, eso es una de las primeras diferencias. En segundo lugar, vamos a encontrar que los modos de direccionamiento que tiene el PIC son mucho más reducidos que en el caso del 8051. Y esta reducción tiene que ver precisamente porque la longitud de las instrucciones es mucho más corta. Pero además, las instrucciones son también más simples. Las del 8051 son más complejas. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que en las arquitecturas von Neumann las instrucciones son más complejas porque queremos que en una sola instrucción se hagan muchas cosas, se hagan varias operaciones a la vez. En el caso del set de instrucciones de las arquitecturas RISC o Harvard, tienen la característica de que las instrucciones suelen ser muy simples y solamente hacen una operación a la vez. En muchas ocasiones se ha mencionado que un set de instrucciones que permita hacer lo mejor de los dos mundos, pues sería un procesador muy robusto. Y bueno, ese procesador ya existe, tenemos varios modelos con características similares, es decir, tenemos instrucciones que tienen la misma longitud de la instrucción, son instrucciones en algunos casos simples, pero también tienen sus instrucciones complejas y no se tardan tanto en la ejecución. Entonces tendríamos ahí un punto intermedio entre lo que serían von Neumann y Harvard. Regularmente estas arquitecturas se les suele llamar arquitecturas Harvard avanzadas, lo que permite precisamente tomar las mejores características de las dos arquitecturas y llevarlas a una arquitectura robusta que permita también una alta velocidad. Es de esta manera que en el caso de microcontroladores de 8 bits que son meramente Harvard, como es el caso del PIC, pues los modos de direccionamiento se vean reducidos, por ejemplo, a 4 modos. Aquí, por ejemplo, encontraremos que tengo el modo que está orientado a manejo de bytes, otro que tiene que ver con operaciones orientadas a bits y operaciones de control y manejo de constantes. Entonces, pues no hay modos de direccionamiento tan complejos en este caso, son muy sencillos de manejar, de distinguir, pero los podemos emparejar con los modos de direccionamiento que ya acabamos de conocer. Aquí estos formatos de las instrucciones en realidad nos dicen cómo se va integrando la instrucción. Tenemos el opcode, que en este caso cae aquí lo que sería el mnemónico, y tenemos los operandos a continuación. Entonces el tamaño de los operandos, pues como podemos observar, cambia dependiendo del formato de la instrucción y de la operación en sí que vamos a realizar. Por ejemplo, en el caso de los llamados y los saltos, aquí nosotros involucramos las instrucciones que tienen que ver con los modos de direccionamiento absolutos o largos. Para el caso de estas instrucciones, nosotros simplemente tenemos que especificar la dirección. Si se trata de una dirección de memoria para este micro, pues vamos a encontrar que los saltos sí están limitados aquí en el microcontrolador, pero por la misma organización de memoria. De tal suerte que aquí tenemos páginas y solamente puedo hacer saltos entre la misma página. Si quiero hacerlo más allá de la página, tengo que involucrar otros bits de control para poder darle vuelta a la página y entonces ir a una dirección dentro de esa localidad.
de memoria. Entonces, sí se vuelve un poquito más complejo aquí. Sin embargo, tenemos ese mismo modo de direccionamiento. En el caso del manejo de las operaciones con constantes, pues prácticamente estamos hablando de un direccionamiento inmediato. Dentro de la propia instrucción le estamos dando el valor con el que yo quiero hacer la operación. Así es de que ahí tenemos el otro modo de direccionamiento. El que tiene que ver, por ejemplo, con operaciones orientadas a bytes, que es el formato que tenemos en la parte superior, pues tiene que ver con registros. Sin embargo, estos registros son los registros de propósito general, que en este caso tenemos a partir de la dirección 0C en este microcontrolador y de los cuales podemos disponer para hacer operaciones de una manera muy similar a un registro donde sí se pueden hacer todas, que se llama Working Register. Entonces, como también hay una diferencia, pues no son acumuladores, no son registros de trabajo, sino registros de propósito general. Al menos habrá una instrucción que no se pueda hacer similar a las que se puede hacer con el Working Register. Y en este caso es la carga de constantes, que es una de las diferencias entre lo que sería el Working y los registros F. Regularmente en las arquitecturas hardware a todos estos registros de propósito general se les suele llamar también registros R. Así es de que podríamos incluso numerarlos también de R0 a R en adelante, ¿no? Serían algunas de las etiquetas que podríamos utilizar, por ejemplo, para indicar que son registros cercanos al procesador. Memoria RAM como tal, en este microcontrolador no existe. Todos son registros de propósito general. Así es de que como no tenemos un mapa establecido para distinguir los registros de propósito general de lo que sería la memoria RAM, pues no es necesario hacer modos de direccionamiento especiales para poder accesar a esas localidades de memoria que estén muy lejanas de los registros cercanos al procesador. De tal suerte que prácticamente aquí concentramos el modo de direccionamiento por registro, ya que tengo que especificar el registro ya sea fuente o destino en la propia instrucción para poder accesar a la información o para poder depositarla en alguno de estos registros. Así es de que básicamente esos son los modos de direccionamiento que encontramos. Ahora, dentro de estos modos de direccionamiento solamente nos faltaría indicar las instrucciones que tienen que ver con operaciones de bits. ¿A qué modo de direccionamiento creen ustedes que pertenezca? A un working register. No, ¿qué modo de direccionamiento le correspondería al formato que vemos en segundo lugar aquí en el PDF? Las instrucciones que tienen que ver con operaciones de bits. ¿Sería inmediato? ¿Por qué crees que sea inmediato? Porque se especifica el bit igual que acá, bueno, con una constante. Bueno, Pero recordemos que en el caso de direccionamiento inmediato se le llama así porque en la propia instrucción le estamos dando la constante, el valor numérico con el que queremos hacer la operación. Y en este caso esas instrucciones ya fueron indicadas. Son las que están aquí en la tercera posición. ok. Y si te das cuenta, en la instrucción no aparece una constante como tal. Le estamos indicando la dirección de un registro y la posición de un bit. Si nos damos cuenta, básicamente es un modo de direccionamiento por registro, solo que nos permite también accesar a los bits. Y le llamamos por registro porque efectivamente estamos manejando la dirección de un registro, ¿sí? De los de propósito general. Podríamos tener una subclasificación del modo de direccionamiento para poder distinguirlas del modo de direccionamiento por registro y esta sería registro, modo de direccionamiento registro por bit, que sería el añadido. Entonces, básicamente tenemos los modos de direccionamiento aquí bastante reducidos. ¿Qué pensaríamos de esto después de mencionar
que en las arquitecturas von Neumann, entre más modos de direccionamiento, más potencia tiene. Pues lo que resultaría de esto es mencionar que este micro pues no tiene tanta potencia de cómputo, no es capaz de mover los datos con mucha facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cambio de la arquitectura justo nos permite tener otras versatilidades. Este cambio nos permite accesar prácticamente a todos los registros que tiene el microcontrolador, de tal suerte que también todas las instrucciones podrían afectar a todos los registros. Curiosamente, los registros de funciones especiales también se pueden leer y también se pueden escribir. Tenemos acceso total a todos los registros de funciones especiales. Podemos hacer operaciones con ellos también. Quiere decir que en cierta manera tienen una funcionalidad similar en cuanto a lectura-escritura con los registros de funciones especiales, que son los que estamos mencionando, con respecto a los registros de propósito general. Entonces, prácticamente todo el mapa de memoria de datos es accesible con la gran mayoría de las instrucciones. ¿Esto qué provoca? Bueno, que prácticamente no tengamos que utilizar instrucciones tan complejas para accesar a ellos como ocurriría en una arquitectura como la del 8051. Tengo también los datos muy cercanos, muy a la mano para hacer operaciones con ellos. No necesito manejar direccionamientos tan complejos como el caso del direccionamiento indexado para acceder a esos datos. Y entonces, pues eso reduce la cantidad de operaciones para poder accesar a los datos, pero también a nivel de hardware. Entonces, se facilitan muchas cosas con este tipo de arquitecturas, pero también vienen otras complicaciones. El alambrado es mucho mayor en este tipo de arquitecturas. Si tuviéramos que hacerlo, por supuesto, a mano, ¿verdad? Hablando de formar el sistema mínimo. Bueno, este tipo de situaciones que se permite que el microcontrolador tenga un acceso mucho más directo a cualquiera de los registros se llama ortogonalidad. Y este término nos permite hacer una especie de cruce, por eso el nombre, en donde podemos comparar, digamos, en una columna colocamos todas las instrucciones del microcontrolador y en lo que serían perdón, aquí tendríamos, sí, que acomodar en una sola columna las instrucciones y luego en el encabezado de la tabla que vamos a hacer colocaríamos cada uno de los registros que tiene el microcontrolador. De esta manera yo podría marcar con un punto, con una X simplemente, indicar si la instrucción tiene acceso a ese registro. Si lo tiene, la marco. Si no lo tiene, pues obviamente no se lo daré. Pero el objetivo de esto es sacar una especie de porcentaje donde observamos cuántos puntitos de la totalidad de la tabla se pueden obtener. Esto nos indicaría que la instrucción, por ejemplo, un move, ¿a qué registros puede accesar? Si yo encuentro que a todos, pues entonces voy marcando todos los registros que tiene el microcontrolador. Y eso me indicaría que la instrucción prácticamente tiene acceso a todos ellos. Pero luego hay que hacerlo con todas las instrucciones. Saco el porcentaje de esto y sería un porcentaje de ortogonalidad que me ofrece el microcontrolador. Este porcentaje de ortogonalidad ahora puede ser un referente para poder establecer si el microcontrolador es lo suficientemente potente o robusto para muchas de las operaciones que yo quiero realizar. Entonces, también aquí tiene mucho que ver la velocidad, porque obviamente como puedo accesar a los registros con mucha facilidad, no me tardaré en hacerlo. ¿Sí? Que eso es otro gran beneficio que tenemos en este tipo de arquitecturas. Entonces, en resumen, con respecto a los modos de direccionamiento, vamos a encontrar que en las arquitecturas Harvard los modos de direccionamiento se ven más reducidos que comparándolos con una arquitectura von Neumann. Pero eso no significa que la potencia del microcontrolador se vea disminuida. Por el contrario, ganamos velocidad, ganamos tiempos de acceso
y ganamos la posibilidad de accesar a la mayoría de los registros que en la otra arquitectura no podríamos, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Por supuesto que si estoy en una arquitectura Harvard, comparando con otra arquitectura Harvard, y me encuentro que hay más modos de direccionamiento, pues lo que significará es que el micro tiene más capacidades, tiene más potencia, y entonces probablemente sea mi mejor opción que la anterior. Esa es una forma también de evaluar los procesadores. Entonces, básicamente estas son las ideas que tienen que ver con los modos de direccionamiento. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda.